Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Hace más de 2 años, cuando empezamos a vivir un nuevo tiempo, inimaginable, impensable, como atravesar una pandemia, que si bien ya había sucedido en otras oportunidades, era algo tan lejano y uno pensaba que jamás iba a volver a venir algo sobre el planeta Tierra, sobre todo el mundo. Y sin embargo pasó. Pero una de las situaciones más difíciles que me costó asimilar fue la de tener que usar un barbijo. Porque cada vez que yo veía un barbijo, era en un hospital, en una clínica, era con los enfermeros o en la calle con gente muy enferma y debía protegerse de los virus, de las bacterias. Entonces, para mí, el barbijo era un símbolo de enfermedad o de que algo no estaba bien. Y no podía verlo como un elemento para resguardar mi vida de lo que podía suceder en lo exterior, en lo externo, sino que para mí fue vivirlo como que alguien pusiera su mano tapando mi boca sin dejarme poder hablar. En la ciudad donde vivía cuando comenzó la pandemia, la verdad es que no hubieron casos de coronavirus. Prácticamente todo el principio de la pandemia, hasta que llegó desde marzo hasta los últimos días de noviembre, no hubieron casos en la ciudad donde yo vivía. Pero cada vez que desde presidencia se enviaba una orden, la teníamos que cumplir, pero era raro porque era estar cuidándote o estar llevando adelante un protocolo cuando no había enfermos, no había gente contagiada. Y ese barbijo era como la distancia que había entre las personas. Uno parecía que hacía fuerza con los ojos para querer comunicarse más de lo que las palabras podían decir. Porque lo cierto es que estamos tan acostumbrados a leer los labios de las personas. Y creo que nos dimos cuenta cuando nos pusieron ese tapaboca, que hasta el nombre es horrible, ¿no? Pero que era para cuidarnos, claro está, por supuesto. Pero a la vez, en momentos difíciles, lo que más necesitamos es la compañía. Después de todos esos meses sin ningún caso en mi ciudad, pero sí escuchar las pérdidas de gente conocida, de gente allegada. Y parecía que afuera de esa burbuja había otro mundo, mucho más complicado, mucho más difícil, mucho más doloroso. Pero esto de sentir que no podíamos comunicarnos, que no podíamos hablar, a mí en lo personal me llevó a entender qué es lo importante cuando nos comunicamos con las personas. No sé si te ha pasado de compartir una tarde de mates con alguien de tu familia o de un vecino o un familiar, un amigo, y terminó esa conversación y uno se va a su casa y dice, ¿qué me quedó de todo lo que hablé hoy, no? Pero hay un salmo en la palabra de Dios, es el 141. En el versículo 3, el salmista dice, Señor,
esta es una oración, ¿no? Pon en mi boca un centinela que vigile a la puerta de mis labios. Es algo tan poético, pero en el versículo 4, en la primera parte, dice: no dejes que mi corazón se incline al mal. Y la verdad es que todo el tiempo nuestro corazón tiende a hacer lo incorrecto, porque a veces sabemos que también es nuestra naturaleza, ¿no? Pero esta oración habla de una persona que reconoce que necesita la intervención divina. Y esto de poner sobre la boca un centinela, un guarda, un vigilante que esté cuidando, esté vigilando la puerta de sus labios. ¿Por qué? Porque muchas veces las palabras más duras vienen de los labios, viene de un corazón que está dañado o que quiere dañar. Y esto de poder tener esta sensación del tapaboca, como lo vi muchas veces, como ese centinela, ese que vigila mis palabras antes de hablar, para aprovechar bien el tiempo, para aprovechar bien las palabras, ya que si tengo que hablar poco, que pueda ser certero, ¿no? Y tal vez para vos fue diferente tu proceso en todo lo que hemos vivido, pero qué bueno es que por más que en algún momento, y sé que va a llegar ese día, que no tengamos que usar más esos tapabocas, que podamos recordar que necesitamos ese centinela, ese vigilante que nos ayude a medir nuestras palabras, que nos ayude a pensar antes de hablar, para que nuestras palabras puedan edificar. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que disfrutes de un nuevo día.